Una de las historias más impresionantes del Señor Jesús tiene lugar cuando los discípulos van en la barca y la Biblia dice que Él se queda en tierra. Y en ese momento ellos están intentando llevar la barca a buen puerto, pero el viento les es contrario. Eso nos enseña que muchas veces cuando nosotros en nuestra vida, entre comillas, dejamos al Señor en tierra, sé que me entendéis, el viento siempre nos es contrario. Pero aún así el Señor no los abandona. Y cuando ellos están en el momento más complicado, en medio del mar, dice que el Señor viene andando sobre las aguas donde ellos están. Y a ellos les parece un milagro impresionante, y de hecho lo es. Pero solo uno de ellos reacciona, y es Pedro, como siempre Pedro. Y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor dice: ven. Así que Pedro comienza a andar sobre las aguas. Algo impresionante, porque es más que un milagro. Pero en ese momento Pedro empieza a ver el mar alrededor, empieza a ver la tempestad, empieza a tener miedo y se hunde. Y eso ocurre muchas veces en nuestra vida. Cuando tenemos miedo, nos hundimos. El Señor no lo deja ahí. Toma su mano y lo lleva otra vez a la barca, y dice que en ese momento la tempestad se calma. Nos enseña también que muchas veces, aún en medio de la tempestad, el Señor nos lleva de la mano. Y el Señor le dice algo muy concreto. Dice: tened ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Porque nuestro corazón se anima al ver al Señor Jesús. Y cuando estamos con Él, el miedo desaparece. El Señor también le dice a Pedro, después de andar sobre las aguas pero hundirse, le dice: has tenido muy poca fe, ¿por qué tienes miedo? Y aparentemente era una historia impresionante y todo terminaba ahí, pero Pedro sí pudo volver a casa con algo que contar. Los demás discípulos pudieron decir que sí, que vieron al Señor andando sobre las aguas, pero ninguno de ellos tuvo el valor de decirle al Señor: yo quiero andar sobre las aguas. Así que si Pedro tenía poca fe, imagínate la fe que tenían los que se quedaron en la barca. Tenemos que aprender a andar sobre las aguas. El único que podía decir sí, que se hundió y que el Señor tuvo que rescatarlo, fue Pedro, pero fue el único que le dijo: Señor, yo quiero andar sobre las aguas. Así que en nuestra vida el desafío es a pedirle al Señor: Señor, yo quiero andar sobre las aguas, aunque a veces tengamos que hundirnos y aunque a veces el Señor tenga que rescatarnos. Pero la diferencia está en esa fe, en ese valor, en ese vencer el miedo, decirle: Señor, yo quiero ir a ti, manda que vaya a ti, yo quiero en mi vida andar sobre las aguas.